Damos gloria a nuestro Dios y le estamos bendiciendo en esta mañana, declarando su gloria, su poder, pidiendo que una vez más Dios se glorifique. Le damos bienvenida. Este es su programa Buenas Nuevas para usted. Honramos al Santo, el Dios Todopoderoso, y que una vez más podamos recibir sus bendiciones en esta mañana, que sea esa presencia poderosa de Dios en nuestra vida. Y le invitamos para compartir esta reflexión en donde estás poniendo tu confianza. No te agarres de lo perecedero. Bueno, bendito el nombre del Señor. El tema de la reflexión es hacia dónde estamos apuntando con nuestra vida. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta tierra? Hacia dónde estamos conduciendo nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, nuestros talentos, nuestras capacidades. ¿Cuál es el fin que estamos queriendo alcanzar con todo lo que nosotros hacemos en esta tierra? Así que ese es el tema que estamos compartiendo y la idea es preguntarnos en dónde estás poniendo tu confianza. Es decir, de qué te estás agarrando, cuál es tu asidero en esta tierra. Y para eso vamos a estar leyendo un pasaje de la palabra de Dios. El joven rico, bendito el nombre del Señor. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bendito es el nombre precioso de nuestro Dios. Es una palabra para reflexionar, para analizar, y a pesar de ser una historia sencilla, es una historia bastante profunda y que nos confronta, que nos habla acerca de nuestro procedimiento, de nuestro desenvolvimiento como personas, en lo que hacemos, en lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr. Todos nosotros tenemos sueños, todos nosotros tenemos metas para alcanzar, pero el asunto es esas metas que queremos alcanzar, ¿será que nos van a llevar a una muy buena relación con Dios, a un feliz término con el Señor? Bueno, esta historia nos habla de lo que muchas personas quieren alcanzar y nos habla acerca de alguien que alcanzó lo que de pronto usted está buscando. La mayoría de la gente está buscando el dinero,
la mayoría de la gente está buscando el recurso. Si usted ve todas las personas, la mayoría, un gran porcentaje de las personas están detrás del dinero, buscando el dinero, evidentemente con muchos buenos argumentos, con ideas razonables, pero ¿será ese realmente el objetivo que nosotros necesitamos buscar? Este texto que hemos leído nos habla acerca de alguien que alcanzó el propósito que la mayoría de los hombres está buscando en este tiempo, las riquezas. Y dice la Escritura que él era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, tenía mucho dinero, había logrado alcanzar lo que mucha gente sueña alcanzar en este tiempo. Pero lo importante de esta historia es, al final, cómo le fue con su objetivo, que es el mismo objetivo que está viviendo mucha gente en este tiempo. Leyendo la Escritura, nos habla acerca de, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando una persona hace esta pregunta es porque sabe que está perdido. Y a pesar de tener todos los recursos económicos, de haber logrado el éxito, entre comillas, en la vida, este hombre había reconocido que con todo lo que había logrado, no había obtenido lo que realmente es lo que en el fondo desea una persona, que es la vida eterna. Porque sus riquezas no le habían dado la paz, sus riquezas no le habían dado realmente lo que él pensó que le iba a llenar. Por eso se acerca a Jesús y le hace la pregunta porque él quiere la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él no quería perderse, él quería la vida eterna. Y le dijo, maestro bueno. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Cuando este joven rico se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, está tratando de implementar todos los argumentos que él usa para alcanzar algo de alguien. Y eso lo vemos a diario. Muchas personas se acercan a otras en una forma halagueña, tratando de persuadir a aquella persona para que le conceda lo que desea, lo que quiere. Así que este joven rico trató de acercarse a Jesús y lograr sacarle al Señor lo que él quería. De pronto estaba habituado, acostumbrado a tratar de conseguir, de granjear las cosas con las personas de una manera ladina, de una manera halagueña. Entonces le dijo, maestro bueno, pensando que Jesús iba a ser tramado con esta artimaña de este hombre que estaba habituado a estas cosas. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, solo Dios. Y Jesús le habló diciendo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. El Señor lo conocía y le dijo, los mandamientos sabes, porque él dice la Escritura que era principal. Es decir, que no era una persona corriente, era una persona que dentro de la comunidad ocupaba un lugar religioso de altura, de prestancia, y conocía las Escrituras, y él había guardado lo que la letra le había demandado. Por eso dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era una persona religiosa, era una persona que había cumplido a cabalidad todo lo que le estaban demandando los mandamientos. Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús le habló y le dijo,
aún te falta una cosa. Él había cumplido muchas, pero le faltaba una sola. Y por esa que le faltaba, Jesús empezó a exhortarle a que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. Y dice, y le dijo, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Es importante analizar este texto porque algunas personas toman este texto para decir que Dios no quiere que tengamos riquezas. Lo que el Señor estaba viendo era que Él estaba apegado a las riquezas y que tenía la riqueza por encima de todas las cosas. Por eso el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Escritura que Él empezó a entristecerse, se puso triste porque tenía muchas posesiones. O digo yo que las posesiones lo tenían a él. Entonces este hombre estaba atado por la riqueza, por las posesiones. Y no quería desprenderse de aquello, estaba agarrado a las cosas materiales. Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces este hombre dice que se entristeció mucho. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos le dijeron que le explicara. Jesús dijo, me estoy refiriendo a los que tienen la confianza en las riquezas. Aquellos que confían que sus riquezas les va a librar, les va a salvar, les va a resolver. Y se dio cuenta en este momento que amaban más las riquezas que la vida eterna que estaba buscando en el Señor. Entonces vemos que mucha gente se acerca a Jesús, mucha gente se acerca a Dios, pero ellos se acercan queriendo que Dios le dé vida eterna, pero continuar con aquellas cosas que le hacen daño a su vida. Y este joven rico le hacía daño ese apego que tenía a las cosas materiales. Estaba atado a las cosas materiales. Y aunque él anhelaba la vida eterna, se dio cuenta que amaba más las riquezas. Entonces, por eso se fue muy triste. No obedeció en el momento que el Señor Jesús habló a su vida, sino que se puso triste. Entonces el Señor dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza o los que tienen su confianza en las riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estas agujas eran los agujeros que estaban en las murallas, que donde la gente se acercaba a mirar fuera de la ciudad. Entonces el Señor decía que es más fácil que un camello pasara por esas ventanas pequeñas que están en la muralla, que un rico entrar en el reino de Dios. Es decir, que cuando una persona tiene su confianza en las riquezas, difícilmente va a poder acercarse y entrar en el reino de Dios. Entonces en el reino de Dios no entran aquellas personas que tienen su confianza puesta en las cosas perecederas. Si usted tiene su confianza puesta en las cosas perecederas, difícilmente va a entrar en el reino de Dios. Difícilmente va a acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ese apego a las cosas materiales lo hace dependiente a lo material. Y el cielo es espiritual. El cielo no es material. El cielo es espiritual. Y si una persona está apegada a las cosas materiales, no podrá estar en el cielo porque su condición, su naturaleza de ese apego no le permite estar donde no están las cosas materiales.
Entonces este hombre no pudo lograr recibir lo que le estaba pidiendo el Señor, porque el Señor le puso condiciones. Para entrar al cielo hay condiciones, y las condiciones es que cumplamos el mandamiento de Dios, que cumplamos lo que Dios nos exija. Y Dios le exigió a este joven rico que vendiera sus posesiones. Vende todo lo que tiene. Jesús le dijo, una sola cosa te falta, porque había cumplido muchas. Así hay muchas personas que pueden estar cumpliendo muchas cosas, pero si hay algo que el Señor te pide que tú dejes, tienes que dejarlo, porque es el requisito que Dios te está pidiendo a ti para que tú puedas alcanzar la vida eterna. ¿Y qué le pidió el Señor? Le pidió aquello en lo cual el Señor sabía que tenía un problema, que tenía un conflicto en su interior con estas cosas materiales. Asimismo, Dios va a estar pidiéndote a ti que dejes algo en lo cual tú estás apegado, en lo cual te tiene atrapado. Este joven rico estaba atrapado en las riquezas. Este joven rico estaba atrapado en las posesiones que tenía. Hay gente que tiene posesiones, pero no son atrapadas por las posesiones. Ellos a última hora pueden vivir sin las posesiones, pero este joven rico no podía. Estaba atado a las posesiones. Y el problema no es la riqueza, el problema es la confianza en esa riqueza, la dependencia en la riqueza para ser alguien, la confianza en la riqueza para sentirse bien, la confianza en la riqueza para ser aceptado en medio de la sociedad, la confianza en la riqueza para comprar lo que él desea. Entonces, esta dependencia le estaba impidiendo acercarse a su salvación, acercarse a esa bendición de la vida eterna que el Señor estaba ofreciéndole. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué los que estaban allí, que eran evidentemente los discípulos, le dijeron esto al Señor? Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, que esto también les tocó a ellos. Eso quiere decir que ellos también sintieron que habían cosas en su vida las cuales tenían que despojarse. Y así como le habló el Señor con la palabra al joven rico, ellos se sintieron aludidos también, porque habían cosas que ellos no podían desprenderse de ellas. ¿Qué es lo que tú tienes que no te permite desprenderte de algo que Dios te puede estar pidiendo que hagas? ¿Qué es lo que tú tienes agarrado en este mundo, lo cual es perecedero, lo cual no tiene un valor en el mundo espiritual, en el cielo del Señor? ¿Qué es lo que te tiene atrapado a ti que no puedes dejar? El Señor le dijo al joven rico, unas cosas te hace falta. Y en esta hora, ¿qué es esa cosa que te hace falta que tú dejes para que puedas tomar la bendición de la eternidad? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso significa que nosotros humanamente no podemos desprendernos a menos que el poder de Dios venga sobre nosotros. Por eso es que tenemos que tener una dependencia de Dios, porque humanamente no tenemos la fuerza para dejar aquello. Si hay algo que te tiene atrapado, que no has podido dejar, si hay algo que está en tu vida, que tú sabes que Dios te ha demandado que lo sueltes y no has podido y nunca podrás, a menos que tú te pongas a la disposición de Dios, que tengas una dependencia de Dios para que le digas al Señor, ayúdame porque yo no puedo. Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto digo que no hay
nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando leemos esta palabra hay pues cosas que de pronto nos ponen a pensar. Y Jesús hablaba unas cosas tremendas que el que lo escuchaba tenía que meditar qué le estaba hablando el Señor. Miren la respuesta del Señor. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, y dice, casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces el Señor está hablando de objetos materiales, hablando de casas, pero también está hablando de personas, y personas que amamos, personas que están con nosotros, y dice padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Esto es un tema para analizar, para profundizar, para mirar el valor que tiene el reino de Dios. Y Jesús lo dijo muy claramente. De cierto os digo que no hay quien haya dejado casas, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero o la vida eterna. Es decir, que cuando tú sueltas, lo que Dios hace es sanar tu corazón para que vuelvas a recibir lo que tú has soltado. Porque Él dice que no hayas de recibir mucho más en este tiempo. Si tú tienes una idolatría con tu hijo, si tienes una idolatría con tu mujer o con tu pariente, hermano, tu esposo o tu propiedad, dice casas o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Es necesario que nos despojemos de esas idolatrías. Hay madres que tienen una idolatría por sus hijos y por causa de esa idolatría pueden perder el reino de Dios, pueden perder la salvación. Si tú tienes idolatría por tu esposo o por tu esposa o por tu familia, puedes perder la salvación. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que dejar eso, soltarlo. Y escuche bien la palabra que el Señor dice. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa. O sea, dejar es soltar la idolatría. No abandonar a las personas, porque si tú tienes tus padres y tú los estás atendiendo, tú no vas a abandonar a tus padres. Tú no vas a abandonar a tus hijos. Tú no vas a abandonar tu esposa. Tú no vas a abandonar tu casa y la vas a dejar perdida. El Señor está hablando de desprenderse de esa idolatría. Como el joven rico. Él le dijo, tú tienes que desprenderte de esa posesión. Entonces él se fue muy triste primero porque él no entendió el mensaje del Señor. Jesús le dijo, y véndelo a los pobres, porque era una manera de este joven rico cambiar el valor de las cosas. Entonces Dios nos demanda que soltemos la idolatría, que soltemos el apego, esa dependencia, ese agarre. Hay personas que dependen de otras personas. Y por esa dependencia idolátrica de otras personas, por esa posesión de esas personas o de esa propiedad, vas a perder la vida eterna. Así que es necesario desprendernos para que recibamos más en este tiempo. Y dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo. En otro texto dice de recibir 100 veces más en este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, esperamos que usted haya reflexionado con esta palabra, que Dios le guarde, que Dios le bendiga de una manera especial y que usted pueda recibir
toda bendición en el nombre de Jesús. Dios se le guarde, Dios se le bendiga.